En- mm, Vamos a retomar esos elementos que en esta sesión, esos elementos que nos permitan a nosotros tratar de aprender, en esa palabra con esa H intermedia, aprender, de acoger, de recoger incluso ese, ese tema un poco inasible, ¿no? Que parece que se nos escapara como el agua entre las manos de la construcción de conceptos. Los conceptos nos han ayudado a los seres humanos a entender el universo y es una forma esquemática, estructural de representar las ideas. Un poco el pensamiento complejo es divergente en ese sentido, ¿no? Porque los conceptos pueden ser un poco reduccionistas. Es como cuando nosotros tenemos una idea y las palabras no nos ayudan para poder expresarla, ¿no? El lenguaje es una cuestión maravillosa en sí mismo, el lenguaje es hipercomplejo, pero el lenguaje en toda su hipercomplejidad a veces no llega al nivel de detalle en el que nosotros en nuestros cerebros construimos las ideas. Entonces, para eso se hacen los conceptos, para tratar de amarrar las ideas a unas estructuras culturales, sociales, políticas y económicas que son las que nos condicionan a cada uno como seres humanos. Entonces, hablar del concepto de complejidad podría parecer en un momento dado un poco contradictorio, pero como el tema no es fácil de abordar y no es sencillo, y, y- y aunque parezca un pleonasmo, una redundancia, el tema del pensamiento complejo es complejo, no podría ser de otra manera, y nos invita por eso a hacer un esfuerzo mental en muchísimos sentidos para lograr unos niveles de comprensión que nos permitan reunir lo que todo nuestro proceso de formación académica ha desunido. Toda la estructura del pensamiento occidental y especialmente la ciencia clásica se ha encargado de dividir, de fragmentar el conocimiento, de darnos parcelitas de saber, y eso ha determinado nuestra conformación estructural a nivel de las herramientas que tiene la mente para asociar ideas, y eso pues nos ha determinado como seres humanos, como estudiantes y como profesionales. Es todo un conocimiento a veces descontextualizado, con muchas parcelitas, sabemos muchísimas cosas, un poquito de cada cosa, pero no con mucha profundidad. Entonces la clave es poder conectar todo eso que la estructura del pensamiento occidental ha desunido. Entonces no es una tarea fácil, que posiblemente no la logremos en el desarrollo en sí de una asignatura, pero un primer momento y fundamental que va a ser para su desarrollo, no solo profesional, e inclusive más importante para su desarrollo personal, con la construcción de su humanidad, el desenvolvimiento, como se dice en portugués, que es una palabra hermosa, el desenvolvimiento refiriéndose a la investigación, dicen desenvolvimiento, que es como desenrollar algo que tenemos acá arrejuntado, decimos coloquialmente nosotros. Les va a permitir ese desarrollo, ese desenvolvimiento como seres humanos. Pero para lograr eso, lo importante es ser conscientes de que estamos signados, de que estamos determinados por una superestructura conceptual, ahí sí, en relación a lo que es el pensamiento occidental y la ciencia clásica. Y hablamos de ciencia porque pues este es el tema, ustedes aquí en ese proceso de formación como docentes que han decidido transitar en su proyecto de vida, pues el tema de las ciencias es recurrente en su proceso de formación. Entonces, la,
la determinación de que tenemos nosotros, ese condicionamiento, nos viene ya en esa transición que se hace desde la Edad Media hacia el Renacimiento. Hay una transición, ¿no? Esto lo vemos en perspectiva histórica. La Edad Media inicia un camino hacia el Renacimiento, ¿no? Una época de florecimiento de la cultura, de las ideas, del pensamiento, donde se superan ideas un poco teocráticas, ideas también de una visión un poco cerrada de la ciencia, en donde la expectativa del pensamiento liberador de la mente humana, pues empieza a recorrer un camino que nos ha llevado hasta el día de hoy, pues en el desarrollo de innumerables teorías, innumerables descubrimientos, innumerables avances, innumerables evoluciones del hombre como individuo y como sociedad. Entonces, en ese momento trascendental de la historia humana, donde pasamos de la Edad Media al Renacimiento, es donde surge este personaje que nos llama mucho la atención y que es Descartes, y con el cual ustedes tienen pues un trabajo, ¿no? Les recuerdo su trabajo con la lectura del documento que les envié la semana pasada, de hacer su mapa conceptual, de reunirse en los grupos y de que tenemos que presentarlo en el mes de enero, cuando lleguemos de este receso de Navidad y de fin de año. Ustedes van a explicar, más que exponer, a explicar, a comentarnos cuál es su visión de ese texto, desde la perspectiva de haber construido en base a un texto un organizador gráfico, que en este caso es el mapa conceptual, ¿no? Para mí es bien importante observar y detallar cómo ustedes en grupo cogen un texto, un lenguaje escrito, y lo transforman en una organización gráfica. Eso dice mucho de cómo es precisamente su estructura conceptual y cómo están organizadas las cosas allá en sus cerebros, en sus cabezas, ¿no? Entonces nos presentan ese mapa conceptual y nos lo explican, porque a veces no es suficiente esa estructura, porque podría interpretarse por el lector de esa imagen una cosa, pero ya en la descripción que ustedes hagan de esa idea, pues se puede desarrollar y conocer muchísimo más del interés que ustedes tengan en el tema, de la profundidad con la que abordaron el tema, de la forma como hicieron la lectura, y se puede interpretar también la discusión, y digo la palabra discusión en términos del análisis, la reflexión colectiva que hayan hecho al interior del grupo, para poder llevar a un organizador gráfico las ideas del artículo que les hemos presentado en esta ocasión, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, ese trabajo ya lo pueden haber iniciado, pero tenemos un espacio principalmente que es el próximo jueves, en las horas de clase, en ese trabajo asincrónico, que sin embargo yo estaré atento, pendiente, disponible para quien quiera comunicarse frente a alguna inquietud, alguna duda, algún comentario al respecto. Voy a estar pues muy pendiente en esas horas de clase, pero en términos generales en cualquier momento cuando ustedes quieran hacer algún comentario, pues serán atendidos para orientarlos en el desarrollo de ese trabajo. Pues eso sí, que no sea el 24 o el 31 de diciembre por la tardecita, porque pues esas horas de pronto no estamos ya tan concentrados en los temas del pensamiento complejo, ¿no? De resto, pues no hay ningún problema. Entonces, no sé si está claro ese trabajo que tienen que hacer, o hay alguna inquietud al respecto antes de iniciar con otro tema.
Bueno, entonces asumo que esa parte de la tarea está clara. Bueno, muy bien. Cuando nosotros estamos hablando del pensamiento complejo, pues empezamos a descubrir como les decía inicialmente, no es un tema sencillo, es complejo, porque tiene que ver con, con el desarrollo de teorías y de perspectivas que representan lo más avanzado del pensamiento humano. Grandes grupos de pensadores, filósofos, teóricos, científicos de la química, la física, la biología, la matemática, la antropología, la economía, se han reunido para desarrollar formas de pensamiento que le permitan al ser humano, tanto en su rol de individuo como en su rol social, encontrar las respuestas trascendentales a las preguntas que siempre se ha hecho desde la creación. Entre esas preguntas, además de las ontológicas referidas a cuál es mi posición aquí en el mundo, están otras más prácticas, ¿no? Que son las sencillas, que las puede hacer incluso y que las empieza a hacer el hombre desde que tiene 3 años, 4 años, y es las del por qué, acerca de cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas, cómo es que un pájaro vuela, cómo es que la luna sale por las noches y se oculta el día, porque es que sale el sol, porque gira el planeta alrededor del sol, en fin, por qué pasa el viento, por qué cantan las aves, por qué nadan los peces, en fin, todas esas preguntas que pueden parecer sencillas, pero que también al mismo tiempo tienen inmersas una complejidad enorme y que son las ciencias las que nos ayudan a responder, ¿no? En este trabajo que ustedes están haciendo van a tener una aproximación bastante importante, bastante cercana, bastante real a ese problema fundamental del reduccionismo y de la segmentación del conocimiento. Ese es como el origen de todas las cosas y es ahí donde el pensamiento complejo, como les decía al inicio, trata de aportar y de construir soluciones para poder desligar, para poder ligar, para poder pegar aquello que ha sido dividido, ¿no? El pensamiento complejo, pues en ese sentido, no es que sea una cosmovisión, posiblemente no sea una ciencia en sí mismo, sino es el conjunto de muchas ideas alrededor de las cuales se pueden construir las mejores respuestas. Una pretensión del pensamiento complejo, y eso no se debe confundir, no es encontrar las respuestas ni una teoría fundamental que dé razón de todo lo que pasa en el universo. No. El pensamiento complejo lo que aspira es en una secuencia que podría tener una forma gráfica de espiral, ir ampliando sus campos de acción hacia todos los sectores imaginables de la vida y el pensamiento del ser humano para encontrar las preguntas correctas y en su camino posiblemente también las respuestas correctas. Por eso el pensamiento complejo, en vez de empezar a generarnos certezas, lo que empieza a construir en nosotros cada vez más es mayores incertidumbres. Entonces nos permite reconocer lo que no sabemos más que afirmar lo que sabemos. Entonces, el ser conscientes de qué es lo que nosotros no sabemos es una forma de conocimiento también. Y ese es como la ruta, el camino que nos traza a nosotros el pensamiento complejo. Y en el pensamiento complejo, en esta idea de aproximarlos a ustedes al reconocimiento de todas las implicaciones y las características y las formas de entender esta gran idea, pues ya les he hablado pues, de la persona que logró a través de una
estructura metodológica, orientar todo eso que hoy conocemos como el pensamiento complejo y que fue Edgar Morin. Ya hablamos inclusive de un poco de su historia personal y de cómo esa historia personal de Edgar Morin pues se puede ver de una u otra manera transfigurada en su obra. Incluso ahí tenemos una tareita que ustedes realizaron a través de un formulario de Google Form relacionado con Edgar Morin. Y entonces ahora esperamos poder reconocer a través de otras personas, de otros científicos, esas distintas ciencias que conforman todo esto que se llaman las ciencias de la complejidad. Y entonces quiero poderles compartir y mencionar cuáles son esas otras ciencias que conforman las ciencias de la complejidad y quiénes son las personas, los científicos, los filósofos, los investigadores que han estado detrás de todo o de cada una de esas construcciones. Para eso vamos a utilizar en algunos casos unos videos, son unos videos relativamente cortos que los hizo, los desarrolló el profesor Alexandre de Pomposo, que es un profesor mexicano, pero que hizo sus estudios en Bélgica, profesa la religión judía y es doctor en física, profesor de Multiversidad Mundo Real, y que se dio a esta tarea de a través de unos videos muy sencillos, recoger un poco de la historia de los personajes que han construido las distintas ciencias que conforman las ciencias de la complejidad. Pero para iniciar quisiera comentarles rápidamente cuáles son esas ciencias de la complejidad. Pues en esto no existe una clasificación categórica, ¿no? Pero un ejercicio que ha hecho el doctor Carlos Maldonado, uno de los referentes importantes del pensamiento complejo, él construye una clasificación con 6 ciencias que conforman las ciencias de la complejidad, ¿no? Y que son las que inician ese camino, les decía, que empezó en la Edad Media y que surgió ahí como un puente hacia el Renacimiento y que de ahí hacia acá desde el siglo XVI ya en 5 siglos viene transitando 500 años de una forma de pensamiento que es el pensamiento occidental, que hoy por hoy es hegemónico en el mundo entero. Entonces, esa ciencia clásica, que hoy es hegemónica, es fundamentalmente singular, aunque ella esté dividida entre las matemáticas, la biología, la química y la física fundamentalmente, pero esa estructura es singular en contraposición a lo que son las ciencias de la complejidad, que son plurales y diversas, ¿no? Porque la ciencia clásica está fundamentada en una sola filosofía, que es el reduccionismo, ¿no? El reduccionismo, ustedes es un elemento que ya tienen que ir incorporando en la construcción del lenguaje y en las respuestas que ustedes den al interior de toda esta idea que es el pensamiento complejo, es que nosotros luchamos contra el reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? Así como reduccionismo para dummies. Entonces, es coger la realidad y convertirla, una realidad compleja y tratar de convertirla en algo simple, ¿no? Por muchísimo tiempo se ha tenido la idea y está vigente pues en muchos círculos, inclusive científicos, que una gran capacidad intelectual de los seres humanos es coger lo complejo y volverlo simple. Muy inteligente, mire, cogió eso que es complejo, que tiene muchas aristas, muchos elementos, muchas interacciones y lo vuelve algo simple, lo vuelve un modelo, lo vuelve un concepto
que es un concepto accesible por cualquiera. Entonces, eso, reducir la realidad a un modelo, pues puede tener algunas ventajas didácticas, pero ese modelo en realidad dista mucho de representar realmente lo que es el fenómeno que nosotros hemos reducido. Entonces, esa es la característica fundamental de la ciencia clásica, ¿no? En toda su estructura epistemológica, escoger una realidad que es compleja y volverla, cuadricularla, colocarla en unos esquemas, ¿no? Y eso pasó desde Bacon, Locke, Newton, Copérnico, ¿no? Y era precisamente que lo que era susceptible de ser desarrollado por la ciencia era aquello que se podía medir, que se podía cuantificar. Por eso una condición inherente pues a esta ciencia es el desarrollo del paradigma cuantitativo. Con la emergencia ya de las ciencias sociales y el desarrollo del paradigma cualitativo empieza pues ya un resquebrajamiento de esa hegemonía que tiene la ciencia natural. Bueno, hegemonía que aún sigue teniendo en la mayoría de los círculos científicos donde se refieren a las ciencias duras, solamente a la física, la química, la biología y las matemáticas, ¿no? Entonces, las ciencias de la complejidad, por el contrario, se caracterizan por la pluralidad. Y de esas 6, la primera, pues no es que haya un orden, ¿no? De pronto los voy a mencionar en orden cronológico como fueron apareciendo. Y eso inicia pues muy recientemente en la historia de la humanidad. Nosotros estamos hablando de cómo Newton, de cómo Bacon empezaron a desarrollar sus teorías científicas, primero con la física, después con la química y por último con la biología, pues tenemos que hablar ya desde el siglo XVI, pero ya las ciencias de la complejidad se desarrollan entre el siglo XX, la mayor parte, y algunos de los años del siglo XXI, pero fundamentalmente en el siglo XX. Entonces, la primera de estas ciencias de la complejidad es la termodinámica del no equilibrio, ¿no? Esta ciencia de la termodinámica del no equilibrio fue desarrollado por Prigonini por allá a finales de los años 70, a partir del 1977, 75 tal vez en adelante, se desarrolló esta teoría de la termodinámica, donde surge y es protagónica la segunda ley de la termodinámica. Ustedes la recordarán, que es la entropía. Entonces, la entropía hace referencia a que en todos los sistemas, y se hace referencia a que todos los sistemas abiertos, ustedes recordarán que hay sistemas cerrados que son utópicos y conceptuales únicamente. Dice que el único sistema cerrado posiblemente sea el universo mismo, y los sistemas abiertos. Pero se tenía anteriormente la concepción, y esa es la concepción de la ciencia clásica, a que se podía llevar todos los fenómenos de la naturaleza al laboratorio. Si usted podía recrear un fenómeno de la naturaleza en laboratorio y podía identificarlo, entonces podía construir usted unas explicaciones, incluso podría construir fórmulas que predijeran el comportamiento de las cosas a través de lo que usted veía en el laboratorio como representación de la realidad. Pero las representaciones en laboratorio pues no siempre recogían todos los elementos que se tenían en la realidad. Por eso era una simplificación, por eso les hablaba de reduccionismo. Entonces los modelos en laboratorio sí eran modelos cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese modelo cerrado no había intercambio ni de materia de energía, pero eso en la naturaleza no existe, porque siempre hay intercambio de materia de energía. Entonces, la mayoría de los sistemas son abiertos. Los seres vivos somos sistemas abiertos. Y somos sistemas abiertos porque intercambiamos materia y energía. Y esa materia y energía genera un no equilibrio.
¿no? Entonces hay desbalances, pero especialmente en cuanto a la energía, siempre va a haber una tendencia a la pérdida de energía, ¿no? Y se dice que si esa entropía, que es la pérdida de energía de los sistemas, eso va a hacer que a la larga el sistema colapse, porque va a ir perdiendo poquito, poquito, poquito de energía hasta que llega un momento que a pesar de los intercambios, las entradas y salidas en ese balance, hay una fracción de energía que se va diluyendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Es el fenómeno, esa es la segunda ley de la termodinámica, que es un poco, eh, podría parecer contradictoria con la primera ley, pero en realidad es complementaria. No sé si ustedes se acuerdan de la primera ley de la termodinámica, en el sentido que dice que la energía y la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, en esa idea de que la materia y la energía no se crean ni se destruye, sino que se transforma, hay una fracción de esa energía representada en los sistemas abiertos como un calor disipado que se va eliminando y le va haciendo perder energía y hace que esa pérdida de energía lleva a un mayor desequilibrio de los sistemas. Por eso dice que la segunda ley de la termodinámica a la larga lleva a la presunción del caos total y del colapso del universo. Entonces eso nos lleva a que el universo puede tener un principio y si seguimos un principio que es con el Big Bang, y un final que será cuando se llegue al máximo valor de entropía, que será cuando el universo colapse. Pero bueno, no se preocupen por eso todavía, que pasarán millones de millones de millones de millones de años, eones se dice, ¿no? En términos astronómicos para que eso suceda. Y nuestro amigo Ilio Prigonine, pues se ganó el Premio Nobel de Química en 1977, precisamente por los desarrollos que hizo él en relación a esta disciplina que es la termodinámica de los procesos alejados del equilibrio. Entonces, como ustedes ven, el tema de la complejidad, pues surge en el cerebro de los científicos, como decimos nosotros, más duros que ha habido en el planeta. Otra de las ciencias de la complejidad, que primero pues fue una teoría y después fue ciencia, es la teoría del caos, de la cual ya les hablamos. En un principio fue propuesta por Lorentz, por ese modelo climático. Yo les mostraba que se asemejaba un poco a una mariposa y del cual ya hablamos en una sesión anterior, ¿no? De cómo una pequeña variación en las condiciones iniciales de un sistema generaban grandes transformaciones al final y una variación infinitesimal muy pequeña que inclusive no era detectado por los ordenadores que había en ese tiempo. Estamos hablando de 1990, ya casi que finalizando el siglo pasado, lograba que se predecir transformaciones muy grandes. Entonces usted hacía repetía el mismo experimento y le daba diferente, porque inconscientemente, o sea, usted no se daba cuenta, pero los equipos estaban tomando datos que parecían similares, pero eran ligerísimamente diferentes. Entonces, un pequeño cambio en las condiciones iniciales genera grandes transformaciones en el resultado final. Y eso pues él lo inició estudiando el clima, pero aplicaba mucho. Después se aplicó en biología, y en biología especialmente estudiando las cadenas del ADN, se dieron cuenta que nosotros, por ejemplo, compartimos prácticamente el 99% de nuestra información genética con los simios y con muchísimas otras especies de animales. Entonces, la mayor parte somos genéticamente iguales. Son unas pequeña cosita en cómo una proteína
se une a otra en el enlace del ADN para lograr que existan transformaciones relativamente grandes en el resultado final, tanto así que pues dentro de una especie salga un macho y salga una hembra que tenga unas características fenotípicas muy diferentes, depende fundamentalmente de un detallito muy pequeño allá en la forma como las proteínas se unen unas con otras en el ADN. Entonces, esos fueron los aportes que desde la química, por ejemplo, se le dieron a la biología, y desde la teoría de sistemas, que era la que desarrolló Lorentz con sistemas computacionales, se le dio también a la biología. Otra de las ciencias de la complejidad es la teoría de las catástrofes, y esta es un aporte netamente de las matemáticas, ¿no? Aunque no hay un premio Nobel de matemáticas, hay unos premios que se llaman la medalla Fields, que son como la analogía para las matemáticas en los Nobel. Y esta en el año 1977, esa década de los 70, pues fue brutal, brutal, brutal en el desarrollo pues del pensamiento y en la propuesta de nuevas teorías que ayuden a explicar el mundo. El señor Ralph Thom se ganó ese premio, la medalla Fields, que es como el premio Nobel de matemáticas, precisamente por construir un modelo matemático que trataba de explicar las catástrofes, entendidas. Las catástrofes uno las asocia con elementos de la naturaleza que afectan a los seres humanos, ¿no? Y eso puede ser una expresión de las catástrofes, pero se habla de las catástrofes, especialmente de las cosas que suceden a nivel subatómico y que no tienen explicación o que no se comportan como las leyes físicas conocidas, ¿no? Que hay fenómenos como el de la ubicuidad, por ejemplo, que es una imposibilidad real según la ciencia clásica, según todo el desarrollo que había hecho Newton, es decir, que una partícula pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso era imposible, pero a nivel subatómico eso sucede, ¿no? Y entonces la explicación de esas catástrofes y de cómo se complejizan unos elementos. El clima, por ejemplo, ha sido un ejemplo bien interesante para poder interpretar este fenómeno de las catástrofes. Y para que vean ustedes, otro fenómeno bien interesante que ya no es natural, sino antropológico, se ha construido por el hombre, ha sido la bolsa de valores, ¿no? También se aplicó este modelo de teoría de catástrofes, este modelo matemático, y tuvo pues muchas aplicaciones allá en el manejo de la bolsa de valores, ¿no? Porque se dice, quien encuentre la fórmula para saber el comportamiento de las acciones en un momento dado, pues se hace multimillonario. Si yo puedo aplicar ¿qué se llamará? Una teoría en donde yo diga, mire, voy a analizar esta acción y esta acción en tal momento va a estar barata, entonces la voy a comprar y después la vendo porque va a estar cara. Entonces, si alguien tiene como esa fórmula mágica para identificar eso, pues imagínense, se encuentra no la mina de oro, sino la mina de diamantes, porque el comportamiento de las acciones es precisamente un proceso complejo, aleatorio, que no se puede descubrir porque la más mínima cosa influye en las acciones. Por decir algo, que un líder estudiantil chileno sea hoy el presidente de la República, que Chile haya abandonado su ideología de derecha para dar un giro a la izquierda. Entonces, ese solo fenómeno que pasó allá en Chile está afectando la bolsa de valores en Asia, está afectando la bolsa de valores en China, en Japón, en Singapur, en Estados Unidos, en Europa occidental, en Europa oriental, o simplemente que hay, por decir algo, una helada en Brasil, que entonces esa helada disminuye la producción de café, eso afecta a la bolsa de valores,
que por allá en Nigeria hay un golpe de estado y entonces eso hace caer la bolsa de valores porque de pronto se afecta el mercado del oro, de los diamantes, del petróleo, y que apareció esta variante Omicron del COVID-19, afecta la bolsa de valores, suben unas acciones de unas empresas, bajan otras, y es absolutamente impredecible. Y hace referencia precisamente a lo que hablamos, teoría del caos, como unas cosas que pueden parecer insignificantes, varían un poquito aquí, terminan reflejándose en toda la sociedad. Después hay otra línea de investigación que es precisamente lo que también en 1977, esa fue una época impresionante, un científico, el señor Mandelbrot, publica un libro que ha sido emblemático, que se llama Geometría Fractal de la Naturaleza. Y entonces hace referencia a que en la naturaleza todo se construye a partir de fractales, ¿no? Ya hablamos un poquito en una clase anterior de lo que son las fractales, que son esas representaciones en serie que construyen todas las unidades, tanto simples como complejas, que existen en el universo. La misma célula, por ejemplo, es considerada un fractal, un copito de nieve, las formas en que están construidas todas las cosas en la naturaleza son básicamente de origen fractal, ¿no? Porque todo en los sistemas, y vamos a darnos cuenta que básicamente todos los sistemas son complejos, aunque podríamos hablar de niveles de complejidad, tienen una estructura o una dimensión fractal, ¿no? Y esa es la cuarta. La quinta, de las ciencias de la complejidad, ya nos salimos un poco de la estructura de lo físico, ya hemos visto matemáticas, química, física, como ha habido premios Nobel, y nos pasamos a las ideas, a la lógica, ¿no? Un poquito inclusive a la epistemología. Y entonces aquí surge todo lo que se llamó las ciencias de la lógica, de la relevancia, o las lógicas polivalentes, y fundamentalmente lo que y que agrupa todas estas, que es la lógica cuántica. Ahí hay varios representantes de la lógica cuántica, está Restal, Garson, Palau, y que dieron como resultado, primero desde, digámoslo así, como desde las ciencias sociales o desde la teorización, trazaron el camino para que después, ya a nivel subatómico, se desarrolla todo lo que conocemos como la teoría cuántica. Y por último, hay otra ciencia que es la ciencia de las redes, o de las conexiones, o el network. Ahí surgió precisamente a partir de la teoría de los sistemas, y hoy se conoce pues con distintos nombres, hay más en inglés, pero lo podríamos explicar como la teoría de redes, ¿no? Theory of Networks. La teoría de redes que se desarrolló con los trabajos de Barbas y de Strogas, también por allá en el año 2002, 2003, podríamos decir es la más reciente, y que surge como una forma de explicar las reacciones que como sociedad tenemos ante el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Y la expresión por excelencia de esto, pues es la Internet, ¿no? La red web, la web de datos que todos utilizamos en este momento, pues hasta para comunicarnos a través de esta clase, estamos siendo sujetos de toda esa ciencia, ¿no? La ciencia de las conexiones. Entonces son estos 6 elementos, en términos generales, los que reflejan pues qué es lo que, o la forma como se ha construido lo que
conocemos como las ciencias de la complejidad. Y hay un profesor que se llama el profesor Roberto Rivera, que habla de la complejidad como la gran masa crítica, como el gran Big Bang del pensamiento, ¿no? Y entonces lo que se quiere es que con esta aproximación que se hace al pensamiento complejo, con llevar el pensamiento complejo a las mentes, al conocimiento de muchísimas más personas y especialmente de las mentes más jóvenes e inquietas, se pueda dar como una masa crítica, ¿no? Como pequeñas explosiones allá en sus cerebros que con una partícula subatómica que puede ser esta información y todos estos conocimientos que derivan del conocimiento complejo, esa pequeña información tal cual partícula subatómica vaya directo allá a sus cerebros y se produzca ese gran estallido, ¿no? Como el que dio origen al Big Bang y al origen del universo, ¿no? Es como de los principios, pues, preciso de la física cuántica, ¿no? Que, pues, una situación relativamente pequeña les permita explotar en muchísimos conocimientos, ¿no? ¿Qué puede resultar de esa explosión? Pues eso sí, es totalmente incierto y eso es uno de los principios del pensamiento complejo, precisamente la incertidumbre, ¿no? A diferencia de la ciencia clásica que lo que busca es certidumbres, acá aunque pueda parecer difícil de entender dada toda nuestra connotación que tenemos como científicos clásicos, lo que buscamos es ir construyendo pues más incertidumbres, ¿no? Entonces aquí la idea es poder despertar en ustedes esa alegría y ese valor también para aventurarse a lo desconocido, a esos lugares donde no hay certezas. Nosotros por formación, por necesidad, yo no sé si por la misma condición humana, lo que nos gustan son las certezas, ¿no? Nos gustan las recetas, las 7 formas de ser feliz, las 8 formas de conseguir novia, las 9 formas de hacerse rico, las 10 formas de bajar de peso, ¿no? Las receticas que le digan a uno cómo siga este camino sin duda y usted logra los objetivos. Pues acá aventurarse al pensamiento complejo es no tener reglas, sino irlas destruyendo en la medida que avanzamos hacia mayores niveles de complejidad y posiblemente mayores niveles de conocimiento también. Entonces, en esta idea que tuvo el profesor Alexandre de Pomposo, vamos a ver en primer lugar un video acerca de Ilya Prigonine. Ya les decía yo, vamos a ver primero el video que nos presenta el profesor Pomposo y después ya les cuento un poquito más quién era este señor Ilya Prigogine. Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla para ver el video. Es cortico, como de unos 5 minutos más no dura. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí me van siguiendo? Más o menos. Sí, profe, dice Silvia. Felicitaciones a Silvia, nuestra nueva representante de los estudiantes ante el Consejo Académico. Muy bien. Orgullosos de ese proceso para que nos represente muy bien. Bueno, entonces aquí vamos. Muy buenos días. Vamos a... ¿Sí se escucha?
¿Sí? Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, vale. Seguir con nuestra revisión de los creadores del nuevo pensamiento, del nuevo pensar. Y como ya hablamos en una ocasión de Ilya Prigogine en el contexto de las ciencias de la complejidad, hagámoslo ahora muy brevemente en el contexto del pensamiento complejo. En realidad no está totalmente separado de aquella otra visión, van juntas, ¿no? Solo que aquí el acento va a caer más que su aportación, que ya comentamos sobre las estructuras disipativas, aquí lo vamos a orientar más bien a cómo para Prigogine era impensable separar a la ciencia, al pensamiento científico duro, mal llamado duro, ¿verdad?, del terreno de la filosofía y de las humanidades en general, lo cual le da definitivamente un lugar en el pensamiento complejo. Voy a leer algunas citas y las voy a comentar brevemente, ¿sí? Una primera muy breve, pero muy importante. Dice Prigogine: la entropía es el precio de la estructura. Es una frase que se dice tan rápido, pero que involucra toda una concepción del universo, de los seres vivos en el universo, del mismo fenómeno de la vida como una consecuencia de la presencia de ciertos elementos químicos en gradientes de energía, concretamente el gradiente de energía que representa la temperatura del Sol de más de 5000 grados Kelvin a la temperatura del espacio interestelar, que anda oscilando alrededor de los 2 grados Kelvin. Ese gradiente de temperatura, con elementos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre en medio, producen una autoorganización de la materia que finalmente termina siendo lo que llamamos vida. Después también asevera Prigogine que el caos posibilita la vida y la inteligencia. Es un eco más preciso de cara a dos niveles de la realidad biológica, saber la vida y la vida inteligente, que siguen en la misma línea. Y vean ustedes lo que aquí enseguida afirma Prigogine, es bien interesante. La ciencia es un elemento de la cultura. Fíjense que es interesante. Cualquier cientificista diría, cosa que es muy común en los pensadores de la ciencia emanados desde la línea de pensamiento llamada positivista, que es al revés, que eventualmente, ¿sí?, la cultura emana de la ciencia y la ciencia debería erigirse en un principio decisivo para la cultura. Dice Prigogine: no, la ciencia es un elemento de la cultura. Veo mi trabajo como una reconciliación, porque demuestra que el problema del tiempo puede ser abordado por la ciencia y desemboca en la filosofía. Este punto es bastante importante, porque ven ustedes cómo para Prigogine la ciencia es en el fondo una manera de hacer filosofía. Como de cierta alguna manera podríamos también decir, desde la misma perspectiva, que la filosofía es una manera de investigar a la naturaleza, que es lo propio de la ciencia. No creo que sea posible, ni siquiera deseable, reunir todas las posibilidades en un solo y único modelo. Qué interesante es esto. En contrapartida, pienso que es preciso saber superar las contradicciones para poder pasar de un modo de descripción a otro, ¿sí? Es una visión muchísimo más rica de la unificación del conocimiento. La unificación del conocimiento para Prigogine no va a consistir, no puede consistir en decretar una única forma de discurso, sino que más bien se debe aspirar a sobrepasar, a rebasar todas las contradicciones, no para diluir el conocimiento, sino para conocer justamente los elementos que, distinguiendo unas zonas de otras, en el mismo proceso de distinción se unen, porque se pueden comparar. De esta forma, entonces, yo diría, para resumir, de cara al pensamiento complejo, que al reconocer, por un lado, que el arte, la filosofía y la ciencia necesitan del pasado para poder decirse, Prigogine de alguna manera, se inquietó por la incapacidad de las descripciones científicas, ¿sí?, para decir lo irreversible de la naturaleza. Prigogine lo dijo muchísimas veces y de muchas maneras distintas, que a él le sorprendía
que la ciencia, la física concretamente, que toda su historia se ha consagrado a estudiar la naturaleza dinámica de los sistemas, y quien dice dinámica está hablando de la evolución en el tiempo de los sistemas naturales, de lo que menos se ha ocupado es precisamente del tiempo. Es una cuestión profundamente paradójica y Prigogine es innegablemente el primero que lo subrayó. Por eso también le preocupaba a Prigogine que si bien Aristóteles, por ejemplo, había descrito en detalle, como nadie lo había hecho antes de él, al tiempo como al número del movimiento, desde la perspectiva del pasado, presente y futuro, Prigogine inculpaba al Estagirita por no haber precisado si esa perspectiva era la del alma humana o la de la naturaleza. En pocas palabras, hoy justamente 22 de enero que se cumple un aniversario del nacimiento de Francis Bacon, ¿sí? Es realmente el tiempo con su carácter irreversible, la flecha del tiempo, una ilusión inherente al espíritu humano o una realidad extrínseca e independiente de nuestro pensamiento. Prigogine siempre apostó por la segunda posibilidad. Muchas gracias. Qué maravilla ese Prigonín, esas cosas tan impresionantes que nos cuenta, ¿no? Ahí pueden ustedes sacar varias conclusiones de esos 6 minutos, pero riquísimos en gran cantidad de ideas, ¿no? Y de teorías. Por ejemplo, esa confrontación que se da entre esa ciencia clásica, el pensamiento occidental, que la cultura deviene de la ciencia, cuando Prigonín dice, no, es al revés, ¿no? La ciencia está inmersa en la cultura. Entonces, para los científicos, el ser, esa categoría de científico, ellos son por encima ya, como diría Friedrich Nietzsche, por encima del bien y del mal, están arriba en una estatura preponderante, no ven al resto de los mortales, a los que no son científicos, como inferiores, porque los científicos son los que determinan, los que dan las explicaciones a la forma como funciona el mundo, ¿no? Son los objetivos, los reales, los que representan los fenómenos de la naturaleza con mayor objetividad. Pues no, dice Prigonini en sus desarrollos, ¿no? Pues el científico lo que tiene es una carga cultural como ser humano, como individuo, una carga biológica y lo que él y las explicaciones que él pueda dar de la realidad en base a la teoría científica están determinadas por todos esos preconceptos heredados, producto de su genética y también producto de su formación y de su formación intelectual, de sus prejuicios, de su formación académica, de su rigor científico, de sus apetencias espirituales. Entonces él va a explicar el mundo con toda esa carga cultural que le da el ser humano, que puede ser muy diferente de la de otro, ¿no? Entonces, dice que la ciencia es un aspecto de la cultura. Pues la cultura es el rango mayor. Y la ciencia, pues, es un elemento importante que nos ayuda, pues, a entender esa visión del mundo. Y tiene esas otras afirmaciones poderosas, como el hecho, pues, de afirmar en sus desarrollos como premio Nobel de Física, o sea, que es un representante de lo que el doctor Pomposo llamaba las ciencias duras, pues derivar hacia la filosofía, ¿no? Qué maravilla. Y el concepto del tiempo, ¿no? Porque hay un grupo, porque en las ciencias de la complejidad no hay uniformidad de conceptos, hay gente que se adscribe a esta línea
de descubrimientos, pero tienen algunas posiciones encontradas. Y hay una línea bien particular que habla acerca de la no linealidad del tiempo, ¿no? Dice que el tiempo es como un punto que va desde aquí a hasta B, va de A a B, una flecha continua. Después con la teoría cuántica, teoría de relatividad primero, después teoría cuántica, vemos que pues ya no era tan línea recta, sino que tanto espacio-tiempo podrían ser curvos. Pero hay una nueva visión que dice que el tiempo es como una flecha, como un vector, sí, pero un vector biunívoco, o sea, que no solo va, sino que también viene, ¿no? Que tiene tanto ese A hacia B como ese B hacia A. Y entonces es un fenómeno extrínseco a la percepción humana, decía, preguntaba el doctor Pomposo, que es como lo afirma Ilia Prigonini. Pero bueno, ¿quién era este señor? Como les digo, él nació en 1917, murió en el 2003. Fue un científico ruso, eh, vivió en Unión Soviética, aunque él originalmente nació en Bélgica, pero muy temprano pues los padres lo llevaron a Rusia. Él allá vivió, su padre era un ingeniero químico que trabajaba pues en el Instituto Politécnico de Moscú, pues tenía toda en su casa esa formación científica, pues ahí fue que él pues descubrió pues su amor, su cariño por las ciencias. Y nació pues en plena revolución rusa, acuérdense, en 1917, imagínense, estaba inmerso en un mundo supremamente convulsionado. Pues en esos momentos tan difíciles, los padres emigraron, primero estuvieron en Alemania y después volvieron a Bélgica, y ahí pues fue en Bruselas donde él estudió, hizo sus estudios, incluso fue pues, a lo que nosotros conocemos como el bachillerato, y hizo allá la universidad, y estudió tanto química como física, ¿no? En la Universidad Libre de Bruselas. Entonces, por allá en los años 40, ya en plena Segunda Guerra Mundial, él terminó, y en 1941 hizo su doctorado en química, y fue profesor pues, de química de esa universidad, de química teórica, y a raíz pues, de los aportes que hizo, a pesar de haber nacido en Rusia, obtuvo la nacionalidad belga. Y pues tuvo un brillante desempeño académico, fue de la Real Academia de Bélgica, y allá pues en la cercanía que tenía pues en Europa Occidental con los institutos de investigación, especialmente con el Instituto Solvay, que es uno de los institutos más reconocidos en el mundo de física y química, donde han estudiado pues casi que la mayoría de los premios Nobel del mundo. De ahí, como todo, pues en esa época, si no iban a Estados Unidos, pues no se visibilizaba, porque Estados Unidos ya se empezaba a configurar como el farol de la ciencia a nivel mundial. Entonces ya a mediados de la década de los 70 se trasladó a Estados Unidos y fue profesor en la Universidad de Chicago. De ahí también pasó después a la Universidad de Texas y fue el director del Centro de Termodinámica de la Universidad de Texas. Y allá pues fue que adelantó fundamentalmente los primeros estudios que lo llevarían posteriormente con la teoría de los sistemas no equilibrados y con el desarrollo fundamental del concepto de la entropía, pues a obtener el Premio Nobel de Química en 1977, cuando él ya trabajaba en Estados Unidos, en la Universidad de Texas. Y pues él perteneció a más de 30 asociaciones investigativas, a la Real Academia, incluso a pesar de ser ruso, fue destacado por la Real Academia Británica, la reina le dio premios, que era pues todo un acontecimiento,
como les digo, por su origen, por su nacionalidad, y fue también nombrado, además de, pues, de ser doctor de la Universidad de Bruselas, fue doctor honoris causa de muchísimas universidades, ¿no? Y fue en esta línea uno de los que podría decirse mayores contradicciones le generó a Edgar Morin. A pesar de que estar en la misma línea del pensamiento complejo, él se separaba en algunos momentos del pensamiento de Edgar Morin, especialmente en lo que se conoce como el desarrollo de las ciencias de la complejidad, diferenciadas un poco del pensamiento complejo. Algo decía el doctor Pomposo, ¿no? Decía que una cosa es el pensamiento complejo y otra las ciencias de la complejidad, a pesar de que las ciencias de la complejidad conforman lo que se conoce como el pensamiento complejo. Entonces, el señor Ilya Prigonini, Premio Nobel de Química. Entonces aquí vamos conociendo a todos estos personajes, sus ideas, sus teorías. Ahora vamos a ver a otro ilustre personaje. Permítanme, lo ubicamos aquí. Vamos a ver un poco del mismo doctor Alexandre de Pomposo, ¿no? De cuáles son los aportes del doctor de Pomposo a, a la complejidad. Vamos aquí a habilitar nuestra compartir. Listo. También, como les digo, este es un poco más larguito. No lo vamos a ver todo porque dura 29 minutos, pero sí algunos aspectos importantes. Entonces, me confirman que tenga audio. Yo me formé desde los 7 años de edad, yo quería ser. Si tiene audio, sí, ¿no? ¿Me confirman? Sí, profe. Vale. Ser físico, siempre me atrajo mucho la física. Mi padre me contaba mucho sobre los Curie, sobre Einstein, todo eso a mí me fascinaba, ¿no? Así que entré directo a física, estudié física en la UNAM. Después me fui a la Universidad de Texas, en Austin, a hacer una maestría en energía termonuclear. Iba yo para trabajar física de plasmas de altas temperaturas. Allá se estaba construyendo un tokamak, que es un tipo de botella magnética para contener plasmas a miles de grados Kelvin de temperatura y provocar la fusión nuclear. Pero al cabo de unos meses yo me di cuenta que aquello tenía más sabor a ingeniería que a física pura. A mí lo que me atraía era la física pura. Entonces me empecé a ir más hacia el departamento de mecánica estadística y ahí, ya metido en mecánica estadística, empecé a trabajar física de fluidos, siempre desde el punto de vista teórico. Y ya poco antes, unos meses antes de acabar la maestría, tuve que hacer una presentación, como todos mis compañeros, en el ámbito de mi trabajo de investigación. Yo estaba trabajando lo que eran las celdas de convección de Benard, ¿sí? Y hice mi presentación, 20 minutos, y saliendo del aula, se me acercó un señor relativamente mayor, bajito, regordete, con un acento muy raro, que al cabo de unos minutos detecté que era afrancesado, y como yo crecí hablando francés y español, pues le dije: ¿usted habla francés? Sí, y empezamos a conversar. Me dijo: me encantaría, me resultó muy interesante un par de cosas que usted dijo, me gustaría a ver si podemos mañana charlar con calma en mi cubículo. Yo dije: ¿cómo no? Creo que sí. Dice: sí, yo estoy en el 6.º piso, es muy fácil, porque es la única oficina que hay ahí. Yo venía un poco excitado de lo mío y no tomé ni siquiera la precaución de preguntarle su nombre. Al día siguiente yo fui allá a ese lugar donde él me había dicho, en efecto, un pasillo muy largo con una sola puerta a la izquierda. Llegué allá y cuando vi lo que estaba escrito decía: profesor Ilya Prigogine. Estoy hablando de 1981. Él 4 años antes había ganado el premio Nobel en química. Dije: no puede ser.
aunque reconocía que yo nunca había visto una foto de Prigozhin, no podía saber, pero eso no puede ser. Entonces me fui a otro pasillo, dije, pues era aquí, ya era la hora, dije, bueno, mejor toco y pregunto, entro y había una salita con una secretaria muy linda, por cierto, que ahora canta ópera en el Met de Nueva York, y me dijo, sí, sí, aquí es usted es el señor Alexander Pomposo, sí, ah, sí, sí, lo está esperando el profesor. Ay, dije, Dios mío, era Prigozhin, no puede ser. Yo ni siquiera tuve la deferencia, lo traté, digo, con respeto, pero vamos, como cualquier otra persona, me recibió hiper amablemente, y esto, bueno, hay que aclarar una cosa, que Prigozhin, ya en ese momento, un hombre no solamente premio Nobel en química, sino que era un hombre visto un poco como anómalo en el ámbito de los hombres de ciencia, porque era un hombre que, además de sus enormes contribuciones a la fisicoquímica, por lo que se había llevado el premio Nobel, era un hombre que no tenía empacho en hablar, y repito, estamos hablando finales de los 70s, inicios de los 80s, hoy no es tan raro, pero en esa época sí que lo era, en hablar del humanismo, hablar del arte, de la literatura, en el ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces era visto como un personaje muy anómalo, criticaba frontalmente muchos de los procederes de la ciencia, de las mismas organizaciones, de las instituciones de investigación, y eso no caía a todo el mundo bien. Entonces era visto un poco, pues sí, con respeto por la estatura académica que tenía, pero no porque fuera particularmente ortodoxo, más bien al contrario, ¿no? Entonces yo sí estaba enterado de eso, y eso es lo que implicaba entrar en contacto con un hombre de esa estatura. Me recibió muy bien, y entonces me dijo, fíjese que sí, yo me quedé ahí con muchas preguntas, pero me gustaría que usted me platicara de dónde viene. Le dije, no, bueno, mire, yo vengo de México. Hay que aclarar que también yo estaba pasándolas muy mal en ese momento, porque me había ido de México con una beca de CONACYT, pero a los 10 meses de haber llegado, no solo a mí, sino a todos los becarios de CONACYT, nos habían suspendido la beca, así de golpe y porrazo, porque el presidente de México, López Portillo, había nacionalizado la banca, y entonces, así, yo tenía la suerte de estar aquí al lado, en Texas, pero imagínense el que estaba en Moscú o el que estaba en Pekín, bueno, se las vio negras, ¿no? Entonces yo ya llevaba ya más de un año dando clases clandestinas, porque no tenía una visa para poder trabajar allá. Daba clases a estudiantes de prepa, de inicio de universidad, que reprobaban física, matemáticas, les daba clases, me pagaban $4 la hora, me acuerdo, en una bicoca, pero mejor eso. Entonces era prácticamente el régimen de un plato de frijoles al día. Parecía yo varita de nardo en ese entonces. Y esto... Entonces Prigozhin me preguntó, yo le dije, sí, vengo de México. Y yo, ay, a él le encantaba la arqueología mexicana, el mesoamericano y todo. Entonces empezamos a platicar de eso. Yo sabía, porque mi padre, en paz descanse, él también le encantaba eso, y hablábamos mucho en casa de la historia de México, prehispánica y todo, que es fascinante. Y entonces tuve conversación con él, fueron casi 2 horas hablando de arqueología mexicana. Llegó un momento que decía, bueno, ¿yo qué hago aquí hablando de arqueología mexicana? Yo soy físico, con un hombre que es hasta cierto punto muy, ¿cómo diríamos? Pues controvertido, ¿no? En el ámbito científico, brillante, ni duda cabe. Y cuando terminamos de hablar de lo de México, dije, bueno, ahora sí vamos a hablar de física. No, nunca hablamos de física. Lo que me dijo, mire, yo ya tuve suficiente con lo que escuché ayer en sus 20 minutos. Me gustaría que viniera usted a Bruselas para que hiciéramos alguna investigación. Y a mí me dio un ataque de risa. Porque estaba yo que no tenía ni para pagar la renta. Y me iba yo a ir no sé cuántos meses a Bélgica a hacer investigación. Entonces, ya que se me pasó, dije, disculpe, profesor, mi impertinencia, es que pasa esto, yo estoy en una situación, no puedo permitirme eso. Gracias por la invitación, pero no puedo permitirme ese lujo. No, pero por favor, es evidente que todo corre de nuestra parte. Mire, es muy simple, ¿sabe qué? Venga usted mañana en la mañana, yo ahora tengo que hacer una serie de cosas, venga usted mañana en la mañana, aquí, por mi secretaria. Digo, muy bien, pues mucho gusto, ya me fui. Al día siguiente llegué y me dice, sí, me dejó esta carta el doctor para usted. Él ya se tenía que regresar a Bélgica, ya se fue, ya no está aquí. Entonces yo tomé la carta, además me llamó la atención porque tenía un sello que decía Texaco. Texaco, tiene que ver Texaco, una empresa de petróleos de Texas.
Él era presidente honorario, yo no lo sabía, era presidente honorario de Texaco y me estaba dando una beca retrospectiva un año de a razón de $2.500 al mes. Yo pues, se me cayeron las dos gafas así, claro, se me fue el 90% en pagar mis múltiples deudas, pero, y entonces me pude ir a Bélgica, publicamos 2 artículos, estuve 3 meses, regresé a Texas, y así estuve viajando casi un año, hasta que él me dijo, en una de esas que volvió a Texas, mire Alex, me encantaría que siguiéramos trabajando juntos, pero es muy complicado yendo y viniendo, entonces le ofrezco a usted que escoja si se queda en Texas, como profesor, asistente de profesor, o si se viene a Bruselas y trabajamos allá con los institutos Solvay. Los institutos Solvay, pues mundialmente conocidos, entre otras cosas por el evento que hace cada año, todavía está la fecha, desde principios del siglo XX, donde esas fotografías muy famosas, las que están ahí todos Planck, Einstein, Curie, todos, que hasta parece un collage así hecho, y no, se reúnen en Bruselas, por el Instituto Solvay. Entonces, a mí eso me hizo tilir en la cabeza, y a mí nunca me gustó mucho Estados Unidos, ni la comida, ni nada de eso, no lo pensé 2 segundos, el tiempo de tomar aire y decir, claro, me voy a Bruselas, ¿no? Entonces ya me fui para allá. El contacto con Prigozhin tuvo poco más de 5 años y aparte del trabajo del doctorado que saqué adelante con él, hay algo mucho más importante que eso del doctorado, es que él me imprimió una forma de pensar que no era definitivamente ortodoxa. Y me estoy refiriendo a esta, como dijéramos, nueva perspectiva. Yo antes de trabajar con el profesor Prigozhin era de la idea de que pues, la física era la ciencia por antonomasia, que todo se podía explicar por medio de la física y que los que se dedicaban a las humanidades pues eran personas que no teniendo facilidad para las matemáticas pues tenían que hacer algo con sus vidas, se dedicaban a la verborrea. Esa era la idea que yo tenía, vamos, monumentalmente preconcebida, ¿no? En el contacto con Prigozhin, eso desde luego se vino abajo en 2 minutos. Me di cuenta que cuán equivocado estaba, me tuve que tragar mis palabras una por una, lo cual me da mucho gusto porque me indujo a una crisis, me empecé a dar cuenta de que la física, en efecto, es una gran ciencia, es maravillosa, pero que esa grandeza mama en cierto aspecto de la naturaleza del hombre para pensar el mundo y que por lo tanto yo estaba obligado a ver más allá de mis narices, ver más allá de Descartes, aunque eso no implicaba desdecir de Descartes, ¿no? Entonces, esos años de contacto con Prigozhin cambiaron definitivamente mi perspectiva e incluso un año antes de acabar el doctorado yo empecé a estudiar filosofía en Lovaina, allá en Bélgica. Entonces, entre tanto, terminé el doctorado. Bueno, el doctor Alexander de Pomposo con esas anécdotas maravillosas con el premio Nobel de Química Ilya Prigogine, ¿no? Yo quiero con presentándoles a estos personajes que ustedes tengan cada vez más elementos, más ideas del sustento que tiene el pensamiento complejo, de las características de los pensadores que soportan toda esta idea, esta construcción de saberes que es el pensamiento complejo, que no son pues ni de lejos cualquier persona, sino algunas de las mentes más brillantes, que hablando de mentes brillantes, pues no, algunas de las mentes más brillantes que han habido, que han existido en los últimos años. El doctor Alexander de Pomposo, él mismo lo explicó, pues un doctor en física de la Universidad de Bruselas, y pues tuvo su tesis de doctorado dirigida por el mismísimo Ilya Prigogine, y es profesor en este momento emérito de Multiversidad Mundo Real, donde yo estoy adelantando mis estudios de doctorado. El profesor con el que estoy viendo mi seminario en este momento, que es el doctor Rodrigo, que el doctor
¿cómo se llama? El doctor Roberto Rivera, hizo su tesis de doctorado, pues se la dirigió el doctor Alexandre de Pomposo. Una cosa que él no comentó y que aparte de su amplia formación académica es que el doctor Alexandre de Pomposo, bueno, al final lo decía, ¿no? Pues de haber hecho física, física de partículas, física teórica, todas esas cosas, estudió filosofía, ¿no? Estudió filosofía para entender y para inmiscuirse, para meterse de cabeza, de lleno en todo esta nueva construcción conceptual, ¿no? Cómo desde la filosofía y las preguntas ontológicas se pueden lidiar y converger con la ciencia, ¿no? En ese gran trabajo y en esa expectativa e idea del pensamiento complejo que es de pegar, de unir lo que el pensamiento occidental y la ciencia clásica han desunido. Pero el otro detalle particular es que él era médico cirujano, ¿no? de la UNAM. Entonces, imagínense cómo podía él conciliar tantas cosas. Y son de una especie de sabios, ¿no? Como hablaba de arqueología, por ejemplo, porque al papá le gustaba mucho y hablaba de toda esa historia de México, de donde él era, era, era natal. Entonces, pues es un personaje supremamente particular y que nos ayuda pues a ir entendiendo desde su historia de vida, desde su formación en distintos caminos de la ciencia, cómo se van aportando pues a la construcción de esta idea de complejidad, pues que nos lleva, como les decía anteriormente, a esta aventura de caminar hacia la incertidumbre. Y entonces vamos a ver el último video de esta serie, en donde vamos a hablar en esta, bueno, la señal no ha estado muy buena y momentos me informaban acá por el WhatsApp en la que se está cortando, ¿no? Pero quiero que veamos este último. Vamos a hablar acerca de Hellman, que es otro premio Nobel, se llama Murray Hellman, es premio Nobel de Física. Ya vimos pues a Ilya Prigogine, que fue premio Nobel de Física. Vamos a ver a Hellman, que es otro de los grandes aportantes a toda esta idea de la complejidad. Este también es un video muy cortico de 5 minutos. Entonces, vamos a ver qué nos dicen acerca de Murray Hellman. Muy buenos días. Vamos a seguir con nuestra serie de pensadores, de creadores de un nuevo saber. En esta ocasión vamos a hacer un brevísimo comentario sobre un personaje fascinante que es Murray Gell-Mann. Él nació en 1929. Gell-Mann no solo podemos decir que fue el más decidido promotor de la teoría de los quarks, ¿sí? Él es prácticamente el creador de ellos, sino que ha sido uno de los físicos más influyentes en el terreno de las ciencias de la complejidad, y por eso le dedicamos esta mini cápsula en esa zona precisamente de las ciencias de la complejidad. En un muy famoso ensayo de divulgación que escribió, que se llama The Quark and the Jaguar, ¿sí? El quark y el jaguar, Gell-Mann plantea de hecho las perspectivas que un físico teórico, y él es físico teórico, puede formularse acerca de lo simple y de lo complejo, de cara al muy intrincado panorama biológico, ¿sí? Es muy interesante esto porque ahora ya no es tan raro, pero hasta hace 20, 25 años no era frecuente ver a un físico interesado en el mundo biológico. En el caso de este premio Nobel en física, Gell-Mann, sí, él marca este interés explícitamente.
Una de sus principales características, de hecho, como investigador en ciencias básicas, ha sido la apertura de miras, ¿sí? Él considera que un investigador en ciencias básicas no puede confinarse solo a su área de interés, aunque ahí ponga el foco de su atención principalmente. Él debe tener, es un deber moral de él, el interesarse en otras zonas de las ciencias básicas y allende las ciencias básicas. Fue así como apoyó a la teoría de las cuerdas, cuando estaba como una teoría incipiente y que encontraba además muchísima resistencia y feroces críticas, era incluso muy poco aceptada por la comunidad científica en general. Ya desde la forma en que se van ordenando y clasificando las partículas elementales, Gell-Mann inicialmente se dedicó a eso, a la física de las partículas elementales. Él observa que hay rupturas de simetrías en la organización, digamos, simplemente en el listado de las partículas elementales y de sus propiedades físicas, paridad, carga eléctrica, masa, etcétera. ¿Sí? Él va analizando y ve que hay rupturas de simetrías en esa organización, aunque la simetría, entre comillas, a la que se refiere Gell-Mann, no es la que corresponde a los comportamientos colectivos que se estudian en la mecánica estadística, por ejemplo, o en la dinámica de los fluidos, como es el caso de las estructuras disipativas que ya comentamos brevemente al hablar de Ilya Prigogine, sino a las variedades de masa de las partículas elementales bariónicas, ¿sí? En ese sentido, Gell-Mann implementó el uso de la teoría de los grupos, ¿sí? Concretamente las álgebras de Lie, para esa descripción de la distribución de partículas elementales, ¿sí? Todo eso inspiró seguramente a Gell-Mann para ser cofundador del Santa Fe Institute, este instituto en Santa Fe, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, como un centro de investigación multidisciplinario, inicialmente multidisciplinario, en sistemas adaptativos complejos. ¿Sí? Es bien interesante porque aunque ya en este momento Santa Fe sí sigue siendo un referente de enorme importancia, no podríamos decir que es el único, como creo que nadie puede adjudicarse la propiedad de este tipo de temas de investigación, pero ciertamente Gell-Mann, al ser un cofundador de este centro, se dio cuenta de la importancia de la interacción entre diferentes profesiones para poder generar un conocimiento nuevo. ¿Sí? Y baste memorar estas dos breves citas textuales de Gell-Mann. Dice: estamos impulsados por la insaciable curiosidad habitual del científico y nuestro trabajo es un juego encantador. Es este aspecto lúdico del cual nunca se ha cansado Gell-Mann de subrayar. Y una segunda y última cita reza: la vida es un orden local en el espacio y en el tiempo, dentro del proceso de aumento de entropía, igual que lo son las galaxias y los planetas en sus procesos de formación. Murray Gell-Mann es indiscutiblemente uno de los grandes organizadores en el siglo XX de este aspecto propio de la complejidad, partiendo desde el origen duro y estricto de las ciencias experimentales y de las ciencias básicas. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí a Gell-Mann, Premio Nobel de Física, fue estadounidense, fue considerado un niño prodigio, estuvo en la Universidad de Yale a los 15 años, un personaje definitivamente, el leer su biografía, su historia es supremamente interesante. A los 19 años ya había terminado física, su física teórica, era físico pues, y se doctoró en el famoso MIT, en el Massachusetts Institute of Investigation, no, perdón, Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, ¿no? Del cual hemos hablado también aquí cuando estábamos hablando de los límites del crecimiento. Y
la investigación fundamental de él, de las partículas subatómicas, especialmente los quark, que dentro de todas esas ya hay más de 200 partículas subatómicas, aunque a nosotros en los estándares básicos por competencias en químicas nos dejaron enseñando únicamente el electrón, el neutrón y el protón, y esos tres, y de ahí no se sale, ¿no? Cuando hay 200 partículas subatómicas, y eso no se supo ahorita, eso ya se sabe desde mediados del siglo pasado, ¿no? Porque es increíble que nosotros todavía no abordemos en nuestros estándares la enseñanza de la relatividad, de la cuántica y de todas estas cosas de la que estamos hablando, ¿no? Eso da idea de la limitante estructural desde los condicionantes curriculares que tenemos en nuestro país, y es algo que definitivamente hay que transformar. Pues después de Massachusetts, del A&T, pues pasó a California Institute of Technology, donde pues ahí ya se dedicó, se estabilizó, desde donde hizo pues sus grandes aportes, ¿no? Y como lo mencionaba el doctor Pomposo, ayudó mucho a la consolidación de otro de los elementos fundamentales de la complejidad, que es la teoría de cuerdas, ¿no? Que daría posteriormente en esa relación con la teoría del caos, el inicio entre la teoría del caos y la teoría de cuerdas, a lo que nosotros conocemos como el efecto mariposa, ¿no? Todos esos elementos pues están relacionados. Aunque él por allá por los años 60 propuso pues ya la existencia de varias partículas subatómicas, en realidad no fue el único, porque en el mismo año otro científico de origen israelí que se llamaba Yuval Newman también propuso en forma similar la existencia de esas partículas. Sin embargo, pues aquí se da uno cuenta de la importancia del lobby académico, ¿no? Y del prestigio que tienen algunas instituciones sobre otras. El hecho de él haber trabajado en el EIT, en el CIT y en todos esos grandes institutos de investigación en los Estados Unidos, pues le dio la preponderancia para que él fuera pues después ya designado como Premio Nobel de Física, pero él en un acto de generosidad pues le reconocía incluso en el discurso de aceptación del Nobel los aportes a Yuval Neeman, el científico israelí. Uno de los elementos también importantes de Murray-Hellman fue que logró pasar de la física teórica un poquito a la práctica, aunque él se defendía, se sentía más cómodo en la teorización, pero ayudó pues promovió la construcción del primer acelerador de partículas que hubo en Estados Unidos, lo hicieron en Brookhaven, que es donde se pudo ya desarrollar con mayor nivel de detalle y sobre todo comprobar ya prácticamente lo que teóricamente se había especulado, ¿no? Después ya se construyeron otros aceleradores de partículas, hay uno de pronto el más grande que está allá entre la frontera de Inglaterra, ya por el canal del Suez, y hay muchos aceleradores de partículas, no se sabe cuántos, pero dicen que los rusos tienen bastantes, incluso de los iraníes se habla de que han logrado construir un acelerador de partículas en la idea de avanzar pues en la fusión del átomo y desarrollarles potencialidades a la ingeniería nuclear, pero han sido los aceleradores de partículas los que han permitido pues encontrar la conformación fundamental del átomo. Ahí hay una historia bastante interesante, está Higgs, pues, mucho más reciente pues que Hellman, también fue un premio Nobel de Física que descubrió precisamente estudiando con el acelerador de partículas de hadrones, descubrió lo que él llamó, lo que se llamó posteriormente el bosón de Higgs, ¿no? Que es una partícula subatómica que tiene unas características muy particulares. Esa partícula es la que les da a las demás partículas subatómicas su masa y su energía.
nada más y nada menos que eso. Algunos la llaman la partícula de Dios, es decir, sin el bosón de Higgs, que es esa partícula subatómica, entonces las demás partículas no tendrían ni masa y energía. Entonces el contacto de la forma como se contactan las demás partículas subatómicas con el bosón de Higgs es lo que les determina su masa y su energía. Entonces, pequeño detalle. Ya en algún momento, no sé si les conté la experiencia que tuvimos cuando yo trabajaba en Corpo Nariño, era el subdirector, que llegaron unos científicos japoneses a proponernos una tecnología de descontaminación de aguas residuales y nos llevaron a la laguna de Tuta, en Boyacá, en donde es uno de los lugares más contaminados del mundo. Llegan todas las aguas residuales de Tunja y de como 5 municipios más de Boyacá, pues incluido Cómbita, incluido el mismo municipio de Tuta, y es un lugar pues grotesco, absolutamente nauseabundo, una laguna que en algún momento pues fue hermosa, llena de vida, con muchísima especies ictiológicas, aves, en fin, una biodiversidad inmensa. Hoy pues eso es absolutamente nauseabundo, usted no puede entrar sin pues las famosas máscaras que hoy son tan comunes, ¿no? Pero pues totalmente desastroso. Y ellos aplicando el principio del bosón de Higgs y con energía de la Tierra, energía geológica, pudieron activar unos dispositivos que descontaminaban el agua. Los pusieron esos dispositivos en la mitad de la laguna, o sea que la mitad estaba con dispositivos y la otra mitad sin dispositivos, ¿no? Al inicio, por donde llegaban las descargas a la laguna, en esa parte no colocaron dispositivos y la parte final, desde la mitad hasta la desembocadura, donde seguía y se convertía en otro río, ya esa formación, ese cuerpo léntico, se llama los lagos, se llama cuerpos lénticos, estaba ya descontaminado. Totalmente. Entonces era como si usted trazara una línea imaginaria. Eso era magia, definitivamente es magia, ¿no? Y la ciencia, cuando la comprende, se vuelve magia. Y yo estoy convencido, por ejemplo, de que en todas esas historias de las fábulas y de la literatura que uno conoce, por ejemplo, del rey Arturo, de Merlín, el gran mago de la historia, lo que ellos eran fundamentalmente no eran magos, sino científicos cuánticos adelantados a su época, que conocían cosas que nosotros no conocemos. Ser, aparecer, desaparecer, estar en varios lugares a la vez, que parece absolutamente imposible. Todo es posible, no hay límites para la imaginación y la capacidad humana. Entonces eso es magia, definitivamente. Fui testigo de esa circunstancia y entonces les pedíamos que nos expliquen. Muchos de los que estábamos ahí formados en temas de ingeniería ambiental y con amplia experiencia, toda una vida pues trabajando en la descontaminación de aguas residuales con procesos químicos, biológicos, físicos, de filtros, las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales, y lo que estaba ahí pues no respondía en ninguna manera todo lo que es, hay una carrera inclusive que es la ingeniería sanitaria y ambiental que pues llevan cientos de años, por decir, investigando cómo descontaminar el agua y han logrado pues avances importantes, pero todo eso se iba al suelo porque ellos con unos dispositivos que nos los mostraron pues no, en realidad no nos explicaron porque creo que no sabían en realidad las personas que estaban ahí al menos cómo funcionaba la cosa, pero había un hecho real y contundente y es que lo estábamos mirando. Y entonces la idea nuestra, pues yo pude ponerme en contacto con ellos, era traer esto acá para colocarlo en la laguna de la Cocha. Y ellos en un principio pues accedieron a hacer un desarrollo, un piloto, tocaba invertir algún dinero, aunque ellos ponían una garantía maravillosa, decían, hay que invertir un dinero porque hay que trasladar, hacer unos estudios, tomar unas muestras de agua, etcétera, etcétera. Pero la garantía es que si esto no funciona, no nos pagan.
nosotros vamos, esto vale tanto, pero si no funciona, no es mal, no es una garantía. Bueno, hasta ese tiempo ya tuve que salir de Corpo Nariño, lastimosamente eso la persona que me reemplazó allá no le llamó tanto la atención esa idea, pero bueno, ahí está y se sigue trabajando. Si ustedes buscan el bosón de Higgs en la descontaminación de aguas residuales, por ahí en donde el Señor que todo lo sabe, ahí encontrarán seguramente una información. Y todo esto es ciencia emergente, ¿no? Están en desarrollos todavía. Parece magia, parece increíble, ¿no? Pero muchas de las cosas increíbles se hacen realidad. Primero, los grandes desarrollos de la humanidad surgieron un poco en la mente de algunos inquietos que avisoraban en el futuro las soluciones que necesitaba la humanidad. Caso emblemático, por ejemplo, en la literatura de Julio Verne, haber pensado, diseñado cosas que podrían haberse aparatos que se construyeron cientos de años después, él los describía con algún nivel de detalle ya en sus obras de ciencia ficción, ¿no? Bueno, eso pues les quería contar. Todavía tenemos bastantes ciudadanos de los cuales hablar, personajes absolutamente maravillosos que los invito, pues si están interesados a que los busquen. Hay información importante pues en internet. Hay un libro maravilloso, un libro cortico que los invito a que lo lean, de Murray Hellman, en donde ustedes se pueden enterar más de lo que es la teoría de cuerdas, de los quarks, del mismo pensamiento complejo que se llama el quark y el jaguar. Y esa alusión al jaguar es absolutamente maravillosa, porque el jaguar es el que está en la cúspide de la cadena alimenticia de América, ¿no? No es el león, ni el tigre, ni el leopardo, es el jaguar, nuestro felino por antonomasia acá en América. Entonces, asociar el quark, los quarks y el jaguar es algo fantástico, ¿no? Es un libro cortico, ustedes lo pueden descargar, o quien esté interesado me escribe ahí al WhatsApp y yo le envío el documento. Bueno, eso era lo que les quería contar ahí de Navidades, esta conversaciones tan locas que tenemos, que hablamos de ciencia, de magia, de literatura, de poesía, de todo, y de las historias de vida de estos personajes maravillosos. Entonces, ya no me queda, sino estas son las fechas, ya está abierta la temporada de decir, si ya no nos vemos, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? De aquí en adelante, con cualquiera que se encuentren, si ya no lo ven, me pueden desear, yo se los deseo sinceramente de todo corazón, lo mejor para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, ¿no? Que pasen unas festividades felices, que aprovechen para descansar, que hagan lo que más les gusta, disfruten mucho, que esta vida es muy cortica, y estaré esperándolos con ansia pues el próximo año para que sigamos hablando y divirtiéndonos. Por lo menos yo me divierto mucho hablando aquí del pensamiento complejo, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, jóvenes, señoritas, pues hasta pronto y feliz Navidad. Muchas gracias, profe. Lo mismo para usted. Hasta luego. Chao, Gracias. gracias. Chao, profe, muchas Para usted, que esté gracias. bien. Gracias. Hasta luego, profe, que esté muy Feliz bien. Navidad y feliz Gracias. año, profe. Muchas gracias. Igualmente. Feliz año. Gracias. Chao.